No, pero mira, yo un poco lo que decía al principio, Ahí han está la pasado música. ya, ajá, han pasado cuántas décadas de esta película, estamos hablando del año 78 cuando partió, 78, exactamente. y hasta el No hay, día de hoy un no año antes, ha habido, un año antes de Star Trek, Motion ujú, Picture, 2 años antes de, un año después de la Guerra de las Galaxias, o sea, fue el año. ujú. También hay varias películas del 78 muy buenas, fue el año. No, pero a lo que yo voy y refiriéndonos exclusivamente a Superman, Ujú. hasta el día de hoy, han pasado muchas décadas, no se ha logrado equiparar con alguna nueva producción que realmente valga la pena y que logre, digamos, Como no esta, reemplazar, como esta, pero logre, digamos, olvidar un es poquito la última de este gran Superman. clásico y empezar a mirar hacia el futuro. Lamentablemente no ha habido ninguna en lo que es cine. En lo que es televisión, han habido algunos que se han acercado un poquito, a la gente le ha gustado más, pero en televisión ha costado bastante. No, Siempre han tratado como eh, de imitar el concepto de las películas de Christopher Reeve y que yo creo que desde esa perspectiva no es lo más sano. y eso de Christopher Reeve y imitar esta película, Superman Return, ahí tú tienes imitación de la banda sonora de Superman del 78 en esta película, de Superman Return, Superman el Regreso. Ahí tú tienes la imitación de música, el acorde, el mismo rescate del avión que va a caer como ocurre en Superman 78, del All for One. Entonces ahí tienes elementos que se repiten. Bueno, pero si ese Superman Incluso Returns es la incluso continuación la de la forma, 1 y la 2, pues. claro, debería ser después la 4. No, o la En 1 y la 2. teoría, La 3 y en, la 4 la obviaron. sí, pero en teoría debería ser. En teoría, Mm. no digo que sea, en teoría. ¿Qué les pareció la del 78? A ver, La de Richard Donner. Comenten ustedes mientras yo comparto. Ya, Ahí yo dale. comento al final. estaba revisando esta versión de Superman 78 de Richard Donner. Ujú. Aquí tengo escenas agregadas de Richard Donner, a diferencia de la que tuvimos en el cine. Por ejemplo, Superman en las escenas de Fuego y Llamas, lo tienes ahí, o unos diálogos en Krypton que no aparecieron en la película original. Que incluso Sí, yo también tengo esa versión. una no tenía en VHS y no estaban esos elementos. Esta película fue interesante porque hay que tomar el proyecto. Richard Donner, que había hecho The Homs, La Profecía, Sí. claro, llega con este proyecto que el guión ya había sido armado el concepto en 1975, escrito por, se me fue, Mario Puzo. Mario Puzo, Sí. y ese guión se fue armando y Richard O'Donnell lo que hizo fue dividirlo en dos, ese guión, y de ahí tú tienes Sí, la 1 y Superman la 1 2. y la 2. Eh, el proyecto de desarrollar un Superman, recordando que teníamos a George Reeves, que era la versión de Superman de los 50, la versión estilo Chapulín Colorado cuando volaba. Sí. Ese era el Superman de televisión. Entonces querían tomar este concepto a lo grande con Superman, llevarlo al cine, partando de ahí el proyecto, y ahí contratan a grandes actores, Marlon Brando, Marlon Brando. Jim Jim Hackman, Hackman. que Jim Big Hackman Betty. Jim Hackman venía saliendo de una excelente película, si no me equivoco, El Contacto en Francia 1 y 2, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Sí. Ya Claro. había ganado el Oscar ya. Claro, Glenn Ford, Glenn conocido Ford también. por las películas western, y un actor incipiente que en las pruebas salió correctamente, que fue Christopher Reeve, con respecto a otros actores que tenían en la pauta. Ujú. Y por el otro lado, cuando buscaron a la actriz que iba a ser Louise Lane, probaron a Anna Archer, Lily Ann Howard, de Brenda Rapid, Catches the Challenge, Susan Blaker, y obviamente la que se adaptó más en el guión y dijeron, esta es la chica, ahí quedó Margot Kidder. Sí. Pero como película, es una excelente película
digamos, para nosotros que una generación que la vio de adolescente, y los efectos fueron muy bien hechos para nosotros que los sentíamos volar. Revolucionario. Claro, incluso Claro, ganó el Oscar por los efectos. Exactamente, y en esa época uno se creía Superman. No, Acuérdense, el encuentro de volar que tú lo hacías con la bicicleta, te ponías la capa, corrías con pedaleabas, el viento en la cara, lo hacías a los Superman, pero con la bicicleta. acuérdese De esa época. acuérdese de un detalle que también Dígame. aparece el álbum, Dígame. aparece el álbum de la primera película de Superman. Y también salió el álbum de Superman 2, que de ese tengo algunas láminas por ahí sueltas que la encontré en los otros días buscando lo de 2001, el libro. Ahí encontré unas láminas de los villanos. Bueno, esta película fue totalmente revolucionaria en su época y lo es hoy en día también por todo el aspecto visual, el aspecto narrativo también. Es una de las películas pioneras de lo que llamamos hoy en día el género de superhéroes, de cómics. Y bueno, es una película que es bastante entretenida. Yo me quedo con la 1 y la 2, por lejos. Filmadas prácticamente fueron filmadas simultáneamente, solo que en la segunda hubo una discrepancia entre los productores y el director Richard Donner y lo cambiaron por Richard Lester. Y según Donner, en la segunda él ya llevaba el 80% listo. Sí. Y por algo de ahí sale el 2006, el 28 de noviembre de 2006. Sí.